Versículo 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La semana pasada y atrás, en estos meses hemos estado hablando de la carta de Pablo a los Corintios, y justo estamos en el mismo tema desde hace tiempo, que tiene que ver con la unidad de la iglesia, y estamos hablando de la unidad de la iglesia, esto que nos enseña la carta del apóstol Pablo a los Corintios, y desde luego nos llega a nosotros como lectores implícitos de esta maravillosa y apasionante carta. Estamos nosotros en el texto que vamos a estudiar ahora, entrando al capítulo 4, y no podemos llegar ahí sin hacer una pequeña y breve recapitulación de los capítulos anteriores, porque todos los textos que estudiamos deben de estar soportados por un contexto al cual obedecer, al cual sujetarse, para que la instrucción sea exactamente en el hilo de pensamiento que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a esta iglesia en el sur de Grecia, que es Corinto. Decíamos la semana pasada en este tema de la unidad de la iglesia, en donde nosotros hemos descubierto que esta iglesia en Corinto tiene particularidades muy suyas, ¿no? A pesar de que tiene toda palabra y toda ciencia, está llena de toda palabra y toda ciencia y tiene todos los dones, es una iglesia que tiene problemas, lo hemos repetido muchas veces, y está abordando sobre el primero y quizá el más importante de la problemática de la iglesia, y muy posiblemente remediándose este problema, muchos otros problemas se van a remediar dentro de la iglesia. Estamos hablando del problema de la unidad de la iglesia. Algunos decían soy de Apolos, otros soy de Cefas, otros soy de Pablo, otros soy de Cristo, pero había una división ahí. Ahora, no es que Cristo esté dividido, desde luego que no está dividido, y tampoco significa que aquellos hombres, Pablo, Cefas o Apolos, ellos mismos estuvieran contendiendo entre ellos para ver quién era el mejor. En realidad el problema lo tenía la iglesia, en donde la iglesia estaba haciendo partidos de un lado o de otro y se estaba fraccionando. Pablo tiene que decirles: ¿quién pues es Pablo o quién Apolos? Ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Quiere enfocar la atención de la iglesia a solamente Dios. Y lo dijo de una manera maravillosa. Dijo él: el único fundamento sobre el cual se puede edificar es Jesucristo. Así que cualquier otra persona que quiera edificar sobre otro fundamento que no sea Cristo está equivocado. Nadie, dice él, nadie edifique en otro fundamento desde luego que no sea Jesucristo. Él es el fundamento, y pone muy claramente esta tarea a la iglesia como algo que es muy importante. Por eso le dijo a los corintios que nadie se engañe a sí mismo. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Veíamos la semana pasada cómo nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice el apóstol que nadie se engañe a sí mismo. Y luego habla de la sabiduría del mundo, porque algunos se creen sabios, importantes, pues se elevan a un nivel de gran sabiduría y se erigen pues como jueces delante de toda la iglesia, o como sancionadores de toda la iglesia, o como conocedores de la verdad ante toda la iglesia. Pablo tiene que ser muy enfático y decir que la sabiduría de este mundo pues es insensatez. Él conoce el pensamiento de los sabios, él sabe lo que hay en la mente de los sabios, es insensatez. Ahora, Pablo lo dice bonito, Santiago lo dice muy feo. Dice: la sabiduría de este mundo es animal, terrenal, diabólica. ¿Qué cosa? Así que entonces nosotros sabemos que si no buscamos, si tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la otra. Y si tenemos la otra sabiduría y sobre esta edificamos, estamos edificando sobre una sabiduría animal, terrenal, diabólica, a partir de lo que nos cuenta Santiago y que le escribe a los de la dispersión. Así que entonces en esto está el apóstol Pablo. Me está diciendo que no se gloríen en los hombres, solamente hay que gloriarse en el Señor, y termina recordándonos: ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Está en este mismo tema. Por favor, cada uno que se analice, no se engañen a sí mismos. Nadie, creyéndose sabio, puede erigirse como juez de absolutamente nadie. Y en este hilo de pensamiento el apóstol va construyendo para llegar al capítulo 4, y pensando en ellos mismos, en los líderes, también por supuesto podemos incluirnos nosotros como iglesia. Dice él de sí mismo y de Apolo seguramente:
téngannos los hombres. Y entonces en el versículo 1, 2, 3 y 4 va a decir 4 cosas importantes que solo voy a mencionar, porque por cierto ya prediqué sobre este pasaje cuando hablé de la mayordomía, pero solamente mencionaré 4 asuntos importantes que señala Pablo para entrar en la reflexión del versículo 5 y 7, que es el motivo de este sermón. Así que 4 cosas les dice Pablo a los corintios. Lo primero que les dice es: nosotros ocupamos el lugar de siervos, no de amos. ¿No? Ténganos los hombres como servidores de Cristo. No somos amos, no somos dueños de la iglesia. Somos siervos. Por ahí hay un debate en que si los líderes de la iglesia son líderes o siervos. A mí me gusta más pensar que los que tenemos una posición en la iglesia somos siervos, que servimos a todos. Porque cuando pensamos en que no somos líderes, entonces nos erigimos como superiores a los demás, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos siervos. Ahora que si entendemos bien el concepto de liderazgo cristiano, entendemos que sería un líder siervo, pero siempre siervo. Por eso entonces el apóstol dice en primer lugar, en estos primeros versos, ocupamos el lugar de siervos, no de amos. Así es que no nos exalten, que nadie se gloríe en el hombre. Hay que tener cuidado en esto. Segundo, les dice, somos responsables por la forma en que utilizamos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque Dios les dijo, ténganos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que Pablo está diciendo, somos responsables por la forma en que utilizamos los recursos que Dios ha puesto a nuestras manos. No solamente hablamos de la mayordomía, de las cosas que tenemos y que están a nuestro alrededor, sino además nosotros somos mayordomos, dice Pablo, de los misterios de Dios, o los misterios de Cristo. Y los misterios de Dios, los que están en la Escritura, están en la Escritura. Solamente los pueden entender los regenerados, y somos administradores de eso. ¿Qué responsabilidad tenemos de predicar la palabra con fidelidad? Porque debemos ser administradores de los misterios de Dios, la palabra. Hay mucha responsabilidad. Lo tercero que dice es que Dios va a evaluar nuestro trabajo en base a nuestra fidelidad. Así que dice, y cada uno de nosotros sea hallado fiel. El Señor nos va a evaluar por nuestra fidelidad, no por nuestros resultados. Si usted llega delante del Señor y le dice, Señor, yo evangelicé, y perdí la cuenta, la verdad, Señor, pero a más de 75, 80, 100 o 500. Y el Señor, ¿y eso qué? La verdad es que tú no hiciste absolutamente nada, porque el que otorga la gracia soy yo. Es decir, no hiciste nada. El Señor no está pidiendo resultados, sino fidelidad. Que cada uno sea hallado fiel. El resultado de la fidelidad es el crecimiento de la iglesia, por cierto. Pero entonces está demandando de nosotros, de Pablo, de Apolos y de todos, y de la iglesia, por supuesto, fidelidad. Después, dice en el versículo 4, que deducimos que Él juzga la obra y fidelidad de el que juzga, la obra y fidelidad de cada uno es Dios. El 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice Pablo, yo creo que he actuado bien, pero no me puedo autojustificar. Usted puede decir, yo he sido bueno, me he actuado bien, he hecho lo que Dios me pide, pero yo no me puedo justificar. El que me juzga es el Señor. Y empieza entonces Él a dirigir nuestra atención hasta el tema del juicio. El que me juzga es el Señor. Es muy posible que en la iglesia de Corinto algunos alrededor estuvieran emitiendo juicios sobre otros, especialmente sobre la gente que estaba en el liderazgo, porque es muchísimo más fácil juzgar al que está en el liderazgo que juzgar a otro que no está en el liderazgo. Además de fácil, es muy divertido. Juzgar es maravilloso. Y Pablo está diciendo, nadie me puede juzgar, aunque tengo limpia conciencia, pero no me puedo justificar a mí mismo. El único que me juzga es el Señor. A quien le tengo que dar cuentas al final del día es al Señor. Por tanto, Él está diciendo, solamente me puede juzgar Dios. Y voy a seguir trabajando en pro del Evangelio, aunque el juicio que venga de los hombres sea lapidario. Yo sé que voy a rendirle cuentas al Señor. En ese orden de ideas, entonces empieza el versículo 5, maravilloso. Así que, les dice Pablo a los corintios, así que, no juzguéis nada antes de tiempo. A veces pasamos la mirada por el texto bíblico y nos pasan por alto conceptos, ideas o incluso intenciones. Y luego si nos vamos al idioma original, más se aclara el asunto.
Pero el texto está diciendo, no juzguen nada antes de tiempo. Dos cosas vemos en esta expresión. Uno, no debemos de juzgar. Eso queda claro. Ahora, la iglesia por años y el creyente por años ha entendido y ha sabido que no debemos de juzgar. Ahora, este es uno de los mandatos menos obedecidos, porque sí, efectivamente, juzgamos. No, dice la Biblia, no juzguéis. Pero además dice, no juzguéis nada. No tenemos nosotros la posibilidad, ni el permiso, ni nos han otorgado el privilegio de juzgar algo. La Biblia en el original dice algo. Los traductores pusieron nada. Así que no juzguéis nada. Significa entonces que ante las circunstancias que se presentan alrededor de nosotros en el pueblo de Cristo, no debemos nosotros erigirnos como jueces de nada en el cuerpo de Cristo. No juzguéis nada. Pero luego añade la expresión, no juzguéis nada antes de tiempo. Bueno, entonces eso significará que hay un tiempo en que sí puedo juzgar. Es decir, no juzguéis nada antes de tiempo. Ahora, entonces habrá un tiempo en que sí voy a juzgar. Ahora le voy a decir una noticia. Sí hay un tiempo en que puede usted juzgar. Pero dice, no juzgue nada antes de tiempo. Ahora, como a nosotros nos gusta mucho juzgar, ahora vamos al Señor y le decimos, Señor, márcanos cuándo es el tiempo. ¿Un año? ¿2? ¿Una semana? ¿5 días? ¿Cuánto tiempo para que yo pueda juzgar? Porque dice, no juzguéis nada antes de tiempo. Entonces se va a terminar un tiempo y puedo juzgar a alguien. Pero el tiempo está establecido por la palabra. Dice la Biblia, no juzguéis nada antes de tiempo, y añade, hasta que venga el Señor. Así que mi hermano, hermana, sí puede juzgar, sí. Espérese un poquito. Aguante hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor, juzgue. Antes de la venida del Señor, amado hermano, hermana, tenemos prohibido juzgar nada. Tenemos prohibido criticar nada. Destructivamente estoy hablando. No podemos juzgar nada antes de tiempo. ¿Y cuándo se va a cumplir ese tiempo? En la segunda venida de Cristo. Ahí, amado hermano, nosotros habremos de juzgar. Dice en el capítulo 6 de este libro, versículos 2 y 3, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hemos de juzgar. Sí, vamos a juzgar. Eso que tanto nos divierte, eso que tanto nos emociona, esto que genera una adrenalina en nosotros, lo vamos a poder hacer. Esa es la buena noticia. Pero va a ser hasta la venida del Señor. Antes, no podemos juzgar nada de nadie. Ahora, el apóstol sabe de lo que está hablando, porque ante tanta contención, yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, yo de Cristo, había juicios, y muy posiblemente aquellos estaban hablando unos entre otros, diciendo, mira, no te vayas con Pedro, no sabías nada, te voy a decir un chisme, negó al Señor. ¿Tú confiarías en un hombre que negó al Señor? Y juzgaban. Oye, no te juntes con Pablo, no te juntes con Apolos. Mira, Apolos, hasta Aquila y Priscila tuvieron que reconvenirlo porque no sabía la Biblia. ¿Puedes confiar en alguien que no podía manejar la doctrina sana? Había grandes contiendas juzgando alrededor. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Había grandes disensiones. Seamos del mismo parecer, les dijo a los corintios. Porque había grandes situaciones en donde la gente estaba juzgándose una a otra. Pablo tiene que poner orden en este asunto y les dice, no pueden juzgar. No juzguéis nada antes de tiempo. En el día del Señor, cuando el Señor venga por nosotros, entonces emitiremos juicio. Pero hermano, cuando venga el Señor y nos lleve a su presencia, nuestro juicio será santificado, y estoy seguro que no ejerceremos juicio destructivo para nadie, sino seremos parte del tribunal en donde juntamente con Cristo juzgaremos al mundo, dice la Biblia, incluso a los ángeles, pero será un juicio distinto. El nuestro es muy terrenal, basado en una sabiduría más terrenal. A lo largo de la historia, a los cristianos de todas las épocas
nos ha gustado mucho juzgar. Y además lo hemos encontrado bastante divertido. Hay que aguantarse un poco hasta la venida de nuestro Señor. Ahora, eso no significa que somos incapaces de juzgar hoy. Hay una excepción. Ahora, no es una excepción que marque en este versículo, pero hay una excepción. Si nosotros vemos a un pastor, a un maestro, a un creyente, a alguna iglesia, a alguna institución que está haciendo algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, no solamente podemos hacerlo, sino que hasta debemos hacerlo. Hemos de juzgar, no para destruir, sino para evitar o para corregir. Pero sí tenemos la posibilidad nosotros de juzgar sobre aquello que no está basado en la palabra, porque si viene alguien a decirnos a nosotros alguna cosa que esté fuera de la palabra, podemos decir no y emitir un juicio respecto de lo que nos están pidiendo o respecto de lo que están haciendo, de manera educada, por cierto. Pero tenemos la responsabilidad. Al final del capítulo 3, cuando Pablo estaba hablando del hombre espiritual, les dijo al hombre espiritual: ustedes pueden juzgar todas las cosas y no son juzgados por nadie. Pero claro que podemos juzgar sobre todas las cosas, porque ¿quién de nosotros no emite juicios sobre la eutanasia o sobre la libre convivencia o sobre cualquier otra cosa de esta naturaleza? ¿Quién de nosotros no puede juzgar y emitir un juicio sobre el aborto, por ejemplo? ¿O quién de nosotros no puede juzgar sobre aquellos que hablan de que la Biblia se equivoca en algo? Y si alguien viene ante usted y le dice la Biblia tiene errores, usted puede emitir juicio sobre la persona que lo está diciendo, porque nuestro deber es acatar la disposición de la palabra. Y desde luego, dice la Biblia, ustedes juzgan todas las cosas, pero no pueden ser juzgados por nadie. Pero hermano amado, cuando se trata del pueblo de Cristo, cuando se trata de la relación de los santificados, cuando se trata de la relación de los regenerados, usted y yo, ustedes entre ustedes, no tienen autorización bíblica para juzgarse unos a otros. Usted dirá, bueno, pero es que si la Biblia dice que tenemos que juzgar cuando algo esté fuera de la Escritura, la hermana está fuera de la Escritura y el hermano también, entonces hay que juzgarlos. Pero eso no dice la Biblia, porque el regenerado está en una cosmovisión distinta. Como ciudadano del reino, tiene una cosmovisión diferente. Porque para mí, para usted, para nosotros como iglesia, antes del juicio está el perdón, el amor, el confesarnos las ofensas unos a otros, el soportarnos con paciencia, el sobrellevar nuestras cargas. Hay una ley completa para nosotros en los recíprocos, en donde no nos permite de ninguna manera entre nosotros juzgarnos. No lo debemos hacer, porque caemos en una sabiduría que está emanada en el mundo, que como dijimos es animal, terrenal y diabólica. Dice la palabra entonces, hasta que venga el Señor, no juzgue nada, aguantémonos un poquito, viene el Señor y ya. Cuando esto suceda, dice la Biblia, Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. El Señor revelará lo que está oculto y también manifestará las intenciones de los corazones. Fíjese que usted puede decir de mí o de otros, o podemos decir de otras personas muchas cosas. Y quizá nos podamos nosotros erigir como muy importantes al decir, ya descubrí a la hermana, al hermano, y lo juzgo. Pero al final del tiempo, el Señor manifestará lo que está oculto. El Señor pondrá a la luz, el día lo declarará, dijo en el capítulo 3. Nuestra obra será puesta a fuego. El Señor va a poner todas las cosas manifiestas. Pero no solamente pondrá todas las cosas manifiestas, amado hermano, hermana, sino que además pondrá todo lo que hicimos mal y además pondrá también todas las intenciones con las que lo hicimos mal. No solamente mi pecado consumado, sino además la intención con que yo hice ese pecado consumado, dice, manifestará las intenciones del corazón.
Y podemos llegar al trono de gracia del Señor y decir: Señor, yo me porté grosero, yo fui de esta manera, pero Señor, es que ¿qué hermana me pusiste ahí? ¿Qué hermano? La verdad es que... Y justificarnos o tratar de justificarnos a nosotros mismos. Pero el Señor no solamente ve el acto cometido de pecado, sino que incluso revisa la intención del corazón con que salió del corazón. Porque no hay una sola palabra que haya salido de nuestra boca que no haya estado antes en nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y las intenciones con las que lo hacemos son a veces perversas. El Señor va a revisar la intención del corazón y la va a manifestar. Y además también toda aquella obra que hicimos o que dejamos de hacer, que el Señor demandó de nosotros, la va a manifestar. Por eso es importante no juzgar a otros, porque un día el Señor va a manifestar lo que está oculto, incluyendo las intenciones del corazón. Ahora déjeme decirle que nosotros podemos ser capaces de hacer cosas buenas con intenciones malas. Eso es posible. Por lo tanto, de repente se convierte esto en un lío, porque decimos: ¿lo estará haciendo por una correcta intención? ¿La motivación será la correcta? Ahora déjeme decirle que cuando yo era chamaco, una de las cosas que más detestaba era lavar los trastes de mi casa. Yo sé que soy el único, soy como raro, pero no me gustaba lavar trastes en casa. Mi mamá nos obligaba a eso. Y yo creo que ella no tenía una intención perversa para hacerlo, pero nos obligaba y se paraba ahí enfrente de nosotros y siempre lavábamos mal. No lo estás haciendo bien, etcétera. Había mucha presión, la verdad. Pero no me gustaba lavar trastes, pero los lavaba. Ahora, por fuera, mi acción era correcta, lavaba los trastes, pero hermano, por dentro estaba yo, bueno, que no me calentaba ni el sol. Y entonces yo emitía cada juicio sobre mi mamá. Y entonces yo decía cosas en mi pensamiento y en mi corazón, porque la intención de mi corazón no había sido revelada, no era revelada. Lo único que se manifestaba era mi acción. Pero mi acción correcta tenía una intención incorrecta, era una motivación incorrecta, había algo en el corazón incorrecto. De tal manera, amado hermano, que nosotros podemos hacer una obra correcta, incluso podemos ir a evangelizar, cantar, hacer muchas cosas de manera correcta, pero la intención del corazón, con la intención con la que lo hacemos, es incorrecta a veces. Tiene una motivación centrada en el hombre mismo. Hay una intención que está centrada en nuestro propio deleite. ¿Cuántas personas no quieren ser predicadores famosos? Hacen lo correcto, pero con una intención egoísta de que los exalten, los alaben y digan: ¡qué buen predicador que eres! Porque el Señor no solamente va a juzgar sobre las cosas que hacemos y dejamos de hacer, sino con la intención con la que lo hacemos. Cuando oro en confesión me gusta decir: Señor, perdona el pecado que hacemos, pero también la intención con que lo hacemos. Porque la intención a veces es mala, es perversa. Y dice la Biblia: no juzguen hasta que venga el Señor. El Señor sacará de las tinieblas a la luz, dejará de ser oculto todas las cosas y manifestará las intenciones de nuestro corazón. Pablo a los Romanos en el capítulo 2, verso 16 les dijo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Él revelará los secretos de los hombres. Eso que está en su corazón, amado hermano, esa intención que tiene en su corazón, eso que está guardado por años, eso que tiene bien escondido y que nadie sabe más que usted y Dios, un día, Dios lo sacará, lo manifestará, lo evidenciará. ¿Quién se atreve a juzgar así? Júzguese uno a sí mismo entonces. Pero dice la palabra del Señor en este texto: Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es muy posible que en la iglesia de Corinto algunos líderes de la iglesia estuvieran pensando: quiero que me elogien. Mira el hermano, mira la hermana, qué importante que es. Mira cuántos años tiene ya dentro de la iglesia. Miren cuántas cosas ha hecho. Pero la alabanza no tiene que ser esperada por los hombres.
entonces al final del tiempo recibiremos alabanza de Dios. Y no quiere decir que el Señor nos alabará a nosotros en cuanto a adoración. Significa que nos va a dar elogios a nosotros respecto de nuestro trabajo. Va a revisar no solamente nuestra obra, sino las intenciones de nuestro corazón, y entonces elogiará nuestra obra. Y usted puede quedar mal aquí, mi hermano, puede no ser popular entre la iglesia, pero si es fiel al Señor, la única alabanza que le debe de importar a usted es la alabanza que reciba del Señor al final del tiempo, no la que es temporal. Nadie debe de trabajar por lo temporal. Nuestra iglesia tiene que tener los ojos puestos en lo eterno, no en lo temporal. Porque allá en lo temporal, en lo eterno, el Señor al final del tiempo, cuando manifieste las intenciones de los corazones, entonces recibiremos alabanza de Dios. Y vamos a llegar quizá al cielo y decir: Señor, en verdad la iglesia me despreció. Y seguramente el Señor puede decir: es posible, pero de mí recibe alabanza. Y la única que nos importa es la alabanza de Dios, no de los hombres. Esa no es tan importante. Así que el apóstol, en este proceso de pensamiento, está diciendo a los corintios que tengan cuidado. No deben de juzgar nada antes de tiempo. Nos está diciendo todo el tiempo, hasta que venga Cristo, debemos de mantenernos en una sola línea, tratando de agradar a Dios, analizando nuestras intenciones y no juzgar a nadie. Absolutamente a nadie. Y después de ponerse como ejemplo él y Apolos en el versículo 6, entra fuerte en el versículo 7 y les dice: porque ¿quién te distingue? Ahora, en la iglesia había gente que muy posiblemente no le importaba lo que Pablo estaba diciendo, y estaba diciendo seguramente la gente: ¿cómo de que no voy a juzgar? Me gusta juzgar, juzgaré y seguiré juzgando a los demás. Y yo me merezco esto porque yo soy muy estudioso de la palabra, y porque yo tengo muchos años en la iglesia, porque yo ya les llevo aventajado mucho tiempo, porque tengo más conocimiento que ellos. Por lo tanto, yo sí tengo derecho, yo sí puedo juzgar a los demás. Y entonces el apóstol Pablo tiene que poner el dedo en la llaga, y ya casi yo puedo percibir en esta expresión al apóstol casi enojado, diciéndole a aquellos: porque ¿quién te distingue? ¿Quién te dio ese derecho? ¿De quién recibiste autorización? ¿Quién te dio el privilegio de juzgar a los demás? ¿Quién te distingue? Algunos de nosotros tenemos una licencia de parte de Dios en donde nos otorgó una credencial como juzgadores profesionales. Él nos dijo: oye, a ti sí te doy permiso de juzgar a los demás. ¿Quién te distingue? Si usted dice: a mí me distingue mi posición, a mí me distingue mi postura como pastor, como anciano, como diácono, como líder de una organización, como iglesia, como creyente, esto no lo distingue. Nadie le puede dar autorización a otra persona para juzgar a otro. Nadie, absolutamente nadie. Y Pablo tiene que llamar la atención a los corintios: ¿quién te distingue? ¿Quién? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te dio ese privilegio? ¿Quién te distingue? ¿Quién te lo otorgó? Imagine usted que el Señor viniera en este tiempo a la iglesia de este siglo y nos pudiera decir estas cosas, y nos encuentra en pleno juicio de otras personas. Pero el Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos dice casi: ¿y a ti quién te dio autorización para esto? ¿Quién te distingue? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién? Si yo llego con usted y le juzgo, puede decirme: ¿y quién le distingue? Ahora que si yo llego con la palabra de Dios, y entre nosotros llegamos con la palabra de Dios, en una exhortación en amor: hermano, lo que dice la palabra es esto y tú estás haciendo otra cosa, en el amor del Señor te ruego y te exhorto que corrijas tu camino, es diferente. Pero si yo le caigo a palos porque esté usted feo o fea, o porque se conduce de manera fea o desordenada, o por lo que sea, ¿quién me distingue? Y si yo digo que yo creo que usted no es cristiano por cualquier cosa que yo suponga, ¿quién me distingue? Y si yo le digo a usted que está cantando para presumir, ¿quién me distingue? ¿Quién me dio ese derecho? ¿Quién me autorizó para semejante cosa?
¿quién me distingue? Evidentemente es una pregunta retórica y la respuesta obligada es absolutamente nadie. Nadie me distingue. Porque ¿quién te distingue?, dice el apóstol. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes lo has recibido de Dios. Todo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, sus dones, sus capacidades completas, todo a su alrededor, hasta su pensamiento, viene de Dios. Y Dios no nos ha dado nada a nosotros que nos distinga para emitirnos como jueces de los demás. Porque lo único que de Dios viene hacia nosotros es toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto. Porque lo que el Señor nos da a nosotros es solamente todas las herramientas y los recursos para que tengamos una adoración mejor para con Él en medio del mundo en donde vivimos. Pero en ningún lado en la palabra, en ningún lado en la Biblia Dios nos otorgó, no nos dio, no nos autorizó, no nos dijo: algunos que ya lleven tantos años en la iglesia están autorizados ahora para juzgar. Tampoco nos dice: y aquellos que son más estudiados pueden juzgar. Y tampoco dice: aquellos que viendo un problema y entendiéndolo a partir de la sabiduría de este mundo pueden juzgar. No tenemos esa autorización, porque ¿qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado? Y lo que no nos fue dado es el permiso, la distinción, pues la credencial para juzgar a otros. ¿Qué tienes?, dice la Biblia. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si lo recibiste, lo que tienes, dice la Biblia, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No es cierto que muchas veces decimos: un momento, mi capacidad, mi inteligencia es por todos los años de estudio que yo tengo? Esto lo he hecho yo, nadie me lo ha dado. Mi conocimiento de la palabra ha sido por mi esfuerzo, por mi estudio permanente, lo tengo yo, a mí nadie me lo dio. Y la palabra llama la atención diciendo: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué dices: es mío, yo lo hice? Como si no lo hubieras recibido. Hasta eso, todo lo ha dado el Señor. Completamente todo. No hay una sola cosa, amado hermano, que no le haya sido dado. Ni una sola. Y en lo que nos ha sido dado, no se encuentra el emitir juicio para con otros. Pablo está tratando el tema de la unidad. Y tiene que abordar el tema porque la iglesia en Corinto era una iglesia que les gustaba mucho juzgar a otros, emitir juicios para con otros. Se nota en las diferencias que tenían. Criticar a otros. Y Pablo les tiene que decir: ¿quieren juzgar? Está bien, aguántense un poquito hasta la venida del Señor. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te autorizó? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Y si te fue dado y lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no te lo hubieran dado? Pero la iglesia tiene que quedarse con esto, amado hermano. Nadie nos distingue. Y el ejercicio de la fe, el ejercicio del creyente, nosotros como iglesia, amados hermanos, tenemos que salir cada culto, en cada meditación de la palabra, con compromisos serios delante del Señor. No quiero que salga usted de la iglesia allá en el patio y le diga, empiece a juzgar al pastor: ay, ese pastor de veras. ¿Quién le distingue? Tenemos que poner en práctica nuestra fe y el conocimiento de la palabra, porque así crecemos en gracia. Hermano, un día las cosas ocultas saldrán a la luz y hasta las intenciones de los corazones será manifestada. ¿Quién le distingue? ¿Quién me distingue? ¿Quién nos distingue? Absolutamente nadie. Busquemos pues ser una iglesia obedientes al mandato, y cada que alguien se acerque con usted a juzgar a otro, decimos hoy, a chismear de otro, dígale: ¿y a ti quién te autorizó? ¿Quién te dio ese privilegio? ¿Quién te distingue? Construiremos.
edificaremos sobre la base sólida de que todo lo que tenemos nos ha sido por gracia, la gracia de nuestro Dios. Oremos. Señor Dios, queremos que los hombres nos tengan como servidores tuyos, como administradores de tus misterios, porque tú requieres de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así pues, Señor, entendemos que nosotros vamos a hacer eso, y también sabemos que el único que nos puede juzgar eres tú. Así que no queremos juzgar nada antes de tiempo. Cuando venga Cristo lo haremos, porque ese día, Señor, será puesta a la luz todo lo oculto, incluso se manifestarán las intenciones de nuestros corazones. Nadie nos distingue, no nos has autorizado para eso. Pedimos perdón por esto y te suplicamos que por tu Espíritu Santo nos ayudes para caminar una vida de santidad que incluye no juzgarnos los unos a los otros. En el amor de Cristo te pido que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros como iglesia en esta lucha incansable hasta que Cristo venga, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.